¿Qué tal amigos del canal? Aquí estamos en un nuevo video. Aquí en esta ocasión les tengo una Volkswagen Rutan. Esta ya la vieron en un video previo que le estábamos haciendo los lifter, los árboles de levas. En esta ocasión estamos revisando porque había un ruido que el cliente dice que se estaba escuchando como cuando los frenos ya no tiene nada y que se empieza a escuchar la lámina. Ese es el ruido del que nos están hablando en esta ocasión. Ya revisé los frenos, los de las 4 ruedas, y están en buenas condiciones. Quité las llantas y me aseguré de que no estuviera alguna lámina rozando. No, todo está bien. Ahorita lo que estoy viendo y lo que les voy a enseñar es este lado de la llanta. Sí, la tengo levantada de un lado de la llanta, y al momento de ponerle en drive y darle para que corra el vehículo así con un lado levantado, este lado es el que empieza a hacer el ruido, que es como ruido de balata, de freno. Estoy mirando que el problema más que nada es el valero, pero para demostrárselos les voy a enseñar cómo lo revisé, y primero el ruido que hace. A ver si se puede alcanzar a apreciar el ruido. Bueno, espero que se haya podido apreciar. Casi siempre que un valero está en malas condiciones, cuando tú lo mueves de arriba, si lo empujas y lo jalas, la llanta normalmente tiene juego, tiene un poco de juego la llanta. En esta ocasión no tiene nada de juego para ninguno de los lados, ni aunque la muevas en las orillas, la muevas arriba, la levantes, no tiene nada de juego. Es simplemente el valero que ya está haciendo ruido en la parte interna. Voy a remover la llanta y voy a otra vez hacer la misma prueba de encender la camioneta y ponerla en drive, pero en esta ocasión lo voy a hacer sin frenos, a ver si se puede escuchar un poco más para ya eliminar lo que es el ruido de las balatas y todo eso, y que quede el puro valero. Bueno, aquí tal vez ya se puede escuchar mejor el ruido. Aquí para hacer esta prueba solamente le quité los frenos para eliminar el ruido de estas laminitas, que son las que muchas veces hacen el ruido cuando se mueven, o muchas veces estas, las de los frenos. Cuando se acaba el freno, esas son las alarmas que empiezan a hacer el ruido. Como ven, esta es la pasta de la balata, y cuando ya llega muy bajo empieza a raspar esta, que es la alarma. Esta es la que empieza a raspar aquí en el disco y te dice que ya no tienes frenos. Entonces, muchas veces o son estas las que hacen el ruido, o son estas laminitas que cuando no sirven, estas patitas que la detienen de que se mueva, se empiezan a correr para allá y empiezan a raspar también en el disco. En este caso podemos ver que esta está en su lugar y que la otra también está en su lugar. No están raspando ni esas ni las de arriba. Miren, el único que está raspando es el valero. Yo tengo una manguera que me pongo en un lado del oído, y el otro lado la voy arrimando para ver como cuando checo las poleas, los diferentes componentes. Aquí la puse y el ruido sale exactamente de aquí de atrás, que es el valero, porque muchas veces lleva otro valero, el civillón lo lleva aquí adentro y también a veces hace ruido, pero en esta ocasión es solamente el valero. Bueno, aquí vamos a empezar a remover el valero. Aquí ya tenemos quitados los frenos. Aquí eran unos dados 14 milímetros. Cuando hicimos la prueba, yo abracé con esta clamp para que no saliera el pistón cuando iba a prender la camioneta. Ya ves que hay que pisar el freno. Le puse los brake pads, se los puse para que no saliera el pistón y se fuera a tirar el líquido. Así es como lo deben de hacer si van a hacer esa prueba. Bueno, aquí le quitamos los 14 milímetros. Con el dado 32 milímetros vamos a quitar esta tuerca, y con el dado 21 milímetros vamos a empezar a quitar el bracket de los frenos. Bueno, ya una vez que le quitamos la tuerca del civillón y le quitamos el bracket de los brakes, vamos a quitar los 4 tornillos que lleva por aquí atrás el valero. Estos son 15 milímetros. Aquí tengo ya una extensión
Esta la vamos a poner aquí con el dado corto. Aquí voy a hacer para adelante el sillón así. Y lo voy a meter. Vamos a aflojarlos todos y conforme los vamos aflojando, le vamos a ir pegando aquí para que se mueva el valero y irlo sacando. Le vamos a ir pegando y vamos a ir aflojando todos los tornillos hasta sacarlo. Bueno, aquí ya lo tenemos poquito flojo. Vamos a quitar estos tornillos 10 milímetros para mover la placa, para que no nos estorbe por el sensor del ABS que lleva aquí atrás. Vamos a quitar lo que es este cable, lo vamos a desconectar de aquí. Aquí también tiene para desconectarse, para allá. Los dos los quitamos de ahí. Aquí atrás va aganchado, aquí en esos hoyitos que pueden ver, ahí va aganchado este. Le vamos a hacer para atrás este clip rojo, le vamos a aplastar aquí y lo vamos a desconectar. Ya una vez que tengamos el cable y esta placa desconectada, ya vamos a poder terminar de quitar nuestro valero. Bueno, aquí ya le pusimos todo para atrás, ya la prendí otra vez, la corrí la llanta, ya no está haciendo el ruido, ya todo se siente que está trabajando bien. Este es el valero viejo. Pues aquí les dejé la manera en que pueden checar si es su valero o si es alguna lámina de los frenos la que está haciendo ruido. Espero les haya servido de algo este video. Cualquier duda, coméntenla en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.